queremos ejecutar una tarea, en el caso de un failover cluster tendremos varios nodos, varios servidores que pueden ejecutar esa tarea y si uno de ellos falla, otro toma su lugar. En el caso de storage multipath, por ejemplo, tendremos múltiples caminos para acceder a un dispositivo de almacenamiento, por ejemplo una cabina de almacenamiento, y si uno de esos caminos falla, podemos seguir utilizando el resto de los caminos. En DFS, en el sistema de archivos distribuido, tendremos varios servidores que ofrecen carpetas compartidas, ofrecen el mismo contenido, y si uno de ellos falla, el resto sigue ofreciendo ese contenido. Como decíamos, en este caso vamos a ver cómo configuramos un failover cluster. En un failover cluster tendremos varios servidores que van a ofrecer un servicio. Uno de los nodos, uno de los servidores, estará en modo activo, es el que realmente atiende las peticiones para ese servicio, y el resto estará a la espera por si el primer nodo falla. Cuando un nodo falla y otro toma su lugar, se denomina failover. En nuestro caso lo vamos a hacer con dos nodos, server 1 y server 2. Para el correcto funcionamiento de un failover cluster necesitaremos además un almacenamiento compartido. Idealmente ese almacenamiento compartido será una cabina de almacenamiento y SCSI. Como no disponemos de una, vamos a simular esa cabina de almacenamiento y SCSI utilizando para ello nuestro controlador de dominio. Vamos a empezar con la configuración de esa cabina y SCSI. Vamos al controlador de dominio y en el controlador de dominio añadimos una característica, añadir roles y características, siguiente, siguiente, tenemos seleccionado el controlador de dominio, siguiente. Y en roles, dentro de servicios de almacenamiento y archivo, buscamos en servicios y SCSI y archivos e instalamos el iSCSI Target Server. Siguiente, siguiente e instalamos. Una vez que se instala, ya podemos empezar a configurar ese servidor de targets y SCSI, esa cabina de almacenamiento. Para eso nos vamos a Servicios de almacenamiento y archivos y dentro del servicio de almacenamiento y archivos vamos a iSCSI. Este servicio lo que nos permite es presentar discos virtuales en la red como si fuese una cabina de almacenamiento utilizando el protocolo iSCSI. Vamos a crear el primer disco virtual. Lo voy a crear en la máquina de C. Dentro de la unidad C me quedan disponibles unos 50 GB. Voy a crearlo ahí. Siguiente. Para un cluster failover necesitamos al menos dos discos. Uno que almacenará datos y otro de quórum. El disco de quórum se utiliza para evitar que el número de nodos sea par en cualquier clúster. En nuestro caso tendremos dos nodos. Al ser un número par es conveniente tener un disco de quórum que hace que ese número se convierta en impar. Cada nodo tiene lo que se denomina un voto y el disco de quórum tiene otro voto. Dos nodos más el disco de quórum son 3, que es impar. Vamos a crear ahora el disco de datos. Le llamamos datos. Vemos que lo va a crear en C y es casi Virtual Disk datos VHDX. Siguiente. Le podemos dar el tamaño que queramos. En este caso, con 20 GB será suficiente y lo voy a crear de expansión dinámica para que no ocupe de inicio esos 20 GB. Siguiente. Vamos a crear un target y SCSI. Básicamente es la dirección a la que server 1 y server 2 se conectarán para acceder a ese disco. Le llamamos, por ejemplo, failover target. Y ahora tenemos que especificar que server 1 y server 2 podrán tener acceso a ese disco. Para ello voy a necesitar las direcciones IP de server 1 y server 2. Podemos verlas, por ejemplo, haciendo un ping. Ping a server1.adatum.com. Mi server 1 es 192.168.236.100. Y mi servidor 2 es 192.168.236.102. Si no me responde, en este caso es porque tengo la máquina encendida, pero tiene el cortafuegos habilitado. En el primero, tengo el cortafuegos deshabilitado. Lo único que necesito son las direcciones IP 100 y 102. Los añadimos
indicamos que vamos a poner la dirección IP 192.168.236.100 para server 1 y 192.168.236.102 para server 2. No vamos a habilitar ningún tipo de contraseñas. Siguiente. Y creamos. Ya tenemos creado el disco de datos y lo estamos presentando en la red. Todavía no hemos conectado ni server 1 ni server 2, por eso nos aparece como no conectado. Voy a crear ahora un segundo disco que sería el de Quorum. También en C. Siguiente. Le llamo Quorum. Este va a ser mucho más pequeño. Nos vale con que tenga 1 GB. También de expansión dinámica. Usamos el mismo target. Así ya no tenemos que especificar los servidores 1 y 2 para que tengan acceso. Ya lo tenemos en ese target. Siguiente. Y creamos. Cerramos y ya tenemos los dos discos creados. Vamos a conectar ahora server 1 y server 2. Empezamos por server 1. Nos vamos a la máquina server 1. Iniciamos en ella sesión como el administrador. Y vamos a Tools y buscamos iSCSI Initiator, iniciador de iSCSI. Nos pregunta si queremos habilitar el servicio y que se habilite cuando la máquina se inicie. Le decimos que sí. Y se nos abre la ventana del iniciador de iSCSI. Es muy fácil de configurar. En target ponemos la dirección IP de nuestro controlador de dominio, que va a ser la cabina de almacenamiento, el servidor de almacenamiento, 192.168.236.10, y pulsamos en Quick Connect. Vemos que se conecta con éxito. Pulsamos en Done. Y vamos a volúmenes y dispositivos y pulsamos en Autoconfigurar. Vemos que nos aparecen 2 volúmenes o 2 discos. Pulsamos en OK. Y ahora si abrimos disk mg.mt.msc disk management, vemos que ya nos aparecen el disco de 20 GB y el disco de 1 GB como si estuviesen conectados directamente, pero realmente están en la máquina del controlador de dominio. Los ponemos online, los inicializamos y creamos un volumen que ocupe todo el espacio. Siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Se termina el formateo del primero y hacemos igual con el segundo. Online, inicializamos y le damos formato. Nuevo volumen simple que ocupe todo el espacio y finalizamos. Ya tenemos el servidor 1 conectado a esos discos. Vamos a hacer igual en el servidor 2. Iniciamos sesión en server 2 utilizando el usuario Administrator. No nos vale con un usuario que no tenga privilegios administrativos. adatum/administrator e iniciamos sesión. Igual que hemos hecho en server 1, vamos a Tools, iniciador de iSCSI, activamos el servicio, nos conectamos al target que está en el controlador de dominio y en volúmenes y dispositivos autoconfigurar y ya nos aparecen los 2 discos. Pulsamos OK. En este caso no es necesario formatear esos discos. Si abrimos disk mgmt.msc, veremos que esos discos de 20 y de 1 GB ya están formateados. Están offline, pero no es necesario ponerlos en modo online ya que los tiene el server 1. Cerramos. Si volvemos ahora al controlador de dominio y refrescamos esta consola, vemos que ya nos aparecen los 2 discos como conectados. Y si miramos en el target, vemos que se ha conectado la IP100, server 1
y la 102 server 2. Vamos ahora a hacer la configuración del failover cluster. Vamos a server 1. Aquí en server 1 vamos a hacer la configuración de las dos máquinas, de server 1 y server 2. Lo más sencillo es que desde este server 1 añadamos al servidor 2 para gestionarlo directamente desde aquí de forma remota. Añadimos otros servidores a gestionar. Buscamos server 2. Lo añadimos y OK. Veremos que en All Servers ya nos aparece server 1 y server 2. Si ahora vamos al dashboard, vamos a añadir roles y características primero al server 1 y luego haremos en server 2. Añadir roles y características. Siguiente. Siguiente. Vemos que ya podemos elegir server 1 y server 2 porque los hemos añadido al All Servers. Empezamos con server 1. Siguiente. Lo que vamos a añadir no es un rol, es una característica. Siguiente. Y la característica es Failover Clustering. Aceptamos para que añada las herramientas de gestión. Siguiente. E instalar. Ya se ha instalado en el 1. Vamos a repetir el proceso en el 2. Añadir roles y características. Siguiente. Siguiente. Seleccionamos server 2. Siguiente. No es un rol. Es la característica de Failover Clustering. Añadimos. Siguiente. E instalamos. Ya lo tenemos instalado en los dos. Cerramos. Y seguimos en server 1. En server 1 vamos a Tools, Failover Cluster Manager y se nos abre la consola para la creación del clúster. Los pasos a seguir los tenemos aquí a la derecha. Primero es la validación de la configuración y luego la creación del clúster. Tenemos que pasar el proceso de validación, ya que si no lo pasamos, Microsoft no nos daría soporte en el caso de que tuviésemos problemas con ese Failover Cluster. Pulsamos en Validar la configuración. Se nos abre un asistente. Siguiente. Añadimos los dos servidores. server1.adatum.com. Añadimos. Y server2.adatum.com. Añadimos. Si alguno de ellos no tuviese la característica de Failover Cluster instalada, nos avisaría. Si los dos la tienen, nos deja seguir. Siguiente. Vamos a pasar todas las pruebas, son muchas pruebas, pruebas de redes, pruebas de almacenamiento, pruebas de computación. Siguiente. Todas esas pruebas las tenemos aquí. Y le damos a siguiente. Ya se han hecho las pruebas, vemos que nos aparece algún warning. En el caso ideal, para montar un clúster necesitaríamos que cada servidor tuviese varias tarjetas de red. No lo hemos hecho así, estamos haciendo una configuración muy básica y los avisos que nos aparecen se refieren precisamente a la red. Podemos ver el informe, View Report, y vemos que ese warning está en Network, dentro de Network en Validar la comunicación de la red, y vemos que nos está diciendo que no tenemos varias tarjetas de red, solamente tenemos una, y eso sería un punto único de fallo. Para hacer la configuración básica lo vamos a dejar así, pero en un caso avanzado tendríamos que añadir varias tarjetas de red. Lo ideal sería tener 3 tarjetas de red en cada una de las máquinas. Cerramos. Dejamos marcada esta casilla porque vamos a crear el clúster. Finish y se nos abre el asistente para la creación del clúster. Siguiente. Vamos a darle un nombre a ese clúster. Por ejemplo, clúster 1. Y debe tener una dirección IP dentro de la red en la que nos encontramos. Por ejemplo, voy a darle 150. Siguiente. Nos pide confirmación y también si queremos añadir todo el almacenamiento disponible para el clúster. Le decimos que sí, porque queremos que añada los discos y SCSI que acabamos de configurar. Siguiente. Y ya tenemos creado nuestro clúster. Finalizamos. Y aquí tenemos la configuración de nuestro clúster. En nodos, vemos que tenemos los nodos server 1 y server 2 y ahora mismo están activos. En almacenamiento,
discos, tenemos el disco que nosotros hemos llamado datos, 20 gigas, y el disco que hemos llamado quorum, que es el disco de testigo, ya lo ha seleccionado así el clúster, que es el de 1 giga. Un cluster failover no lleva a cabo ninguna función si sobre él no configuramos al menos un rol. Vamos a configurar sobre este clúster una carpeta compartida. Vamos a hacer una carpeta compartida en alta disponibilidad. Para ello, vamos a roles, botón derecho, configurar rol, siguiente, y seleccionamos servidor de archivos, file server. Siguiente, vamos a crear un servidor de archivos de propósito general. La creación de un scale-out file server quedaría para un curso más avanzado. Siguiente, vamos a llamar a ese servidor de archivos, por ejemplo, file server 1, y le damos una dirección IP, por ejemplo la 151. Siguiente, vamos a utilizar para almacenar esa carpeta compartida el disco de clúster, el que tenemos de 20 gigas, marcamos, siguiente, siguiente, y se empieza a configurar ese servidor de archivos. Si vemos que nos aparece un error como este, es porque para que se pueda crear un rol en el clúster, todos los nodos del clúster tienen que soportar ese rol, en este caso servidor de archivos. Me ha dicho que el servidor 1 sí lo soporta, mientras que el servidor 2 no lo soporta. Finalizamos, y por eso tenemos el servidor de archivos fallido. Lo vamos a eliminar y vamos a solucionar ese problema. Volvemos a Server Manager, añadir roles y características, siguiente, siguiente. Seleccionamos el 2, que es el que no tiene ese servidor de archivos, siguiente, y en servicios de almacenamiento y archivos, servicios de ISCSI y archivos, seleccionamos File Server. Siguiente, siguiente e instalar. Una vez instalado, volvemos a la consola de Failover Cluster Manager y tratamos de configurar de nuevo el rol. Configurar el rol, siguiente, File Server, siguiente, servidor de archivos de propósito general, le llamamos File Server 1 con la IP 151, siguiente, seleccionamos el almacenamiento, disco de 20 gigas, siguiente, configuramos la alta disponibilidad y ahora se ha configurado con éxito. Finalizamos. Es posible que una vez que hayamos configurado el rol nos aparezca como fallido. Si nos vamos a recursos, veremos que aquí tenemos uno de los recursos fallidos, que es el nombre de ese servidor, FileServer1. La dirección IP es correcta, pero el nombre falla. Y esto se debe a que hemos hecho antes algunos ejercicios con directivas de grupo, los hemos aplicado a la unidad organizativa de logística y hemos restringido mucho las posibilidades que tienen las máquinas y los usuarios en esa unidad organizativa. Voy a devolver el servidor 1 y el servidor 2 a la unidad organizativa de equipos, de forma que no se vean afectados por esas GPOs. En el controlador de dominio, logística, servidores, aquí tenemos servidor 1, servidor 2 y el clúster. Vamos a sacar esos tres objetos y nos los vamos a llevar a Computers. Le decimos que sí, y una vez que los tenemos en Computers, reiniciamos tanto el servidor 1 como el servidor 2. Reiniciamos el 1, y reiniciamos el servidor 2. Una vez que se hayan iniciado los dos servidores, iniciamos sesión, en este caso en server 1, abrimos la consola de Failover Cluster Manager y si nos vamos a roles, vemos que el servidor File Server 1 ya está disponible y en este caso lo tenemos en server 1. El nodo activo es server 1 y es donde podemos crear ahora las carpetas compartidas. Vamos a crear una carpeta compartida, botón derecho, Add File Share, creamos una carpeta compartida básica, SMBShareQuick,
Siguiente. Lo vamos a crear en ese nuevo servidor de archivos que está en el clúster y dentro de la unidad de 20 GB, que es el disco que tenemos y es casi. Le ponemos como nombre, por ejemplo, compartida cluster. Siguiente. Podemos habilitar determinadas características. Voy a dejar la configuración por defecto y también los permisos. Creamos y ya tenemos creado una carpeta compartida en alta disponibilidad. Si tenemos seleccionado File Server 1 y vamos a Shares, ahí vemos esa carpeta compartida cluster. Ahora mismo se encuentra en el servidor 1. Si queremos podemos moverla al servidor 2 desde Move, Select Node y movemos al servidor 2. Finaliza el movimiento y ahora es el servidor 2 el que está atendiendo peticiones de acceso a esa carpeta compartida. Vamos a comprobar que podemos acceder. Lo voy a comprobar desde el propio controlador de dominio. Abrimos esa carpeta compartida. File Server 1 compartida cluster. Vemos que estamos entrando en ese servidor de archivos que está dentro del clúster. Vamos a crear un archivo. Archivo.txt. Podemos escribir en él. Este archivo está en una carpeta en alta disponibilidad. Comprobamos que podemos guardar. Esa carpeta ahora mismo está siendo ofrecida por Server 2. Voy a parar Server 2. Server 2, lo paramos. Ni siquiera voy a hacer el apagado correcto. Voy a apagar de una forma abrupta. En Server 1, en cuanto detecte que el servidor 2 se ha caído, ahí lo vemos, tomará su lugar Server 1. Ya ha tomado su lugar Server 1. Y si vamos al controlador de dominio, desde donde estábamos accediendo a esa carpeta compartida cluster que estaba en el servidor 2, podemos seguir abriendo el archivo y podemos seguir trabajando en compartida cluster. Archivo 2.txt. Ya hemos comprobado que esa carpeta compartida está en alta disponibilidad y hemos tumbado el nodo en el que se encontraba. Automáticamente ha conmutado al otro nodo.